tal, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 4, correspondiente al ciclo 2019-2, el aula virtual. Los temas a estudiar son aplicación de la congruencia y polígonos. Empezamos. Muy bien, hemos terminado la parte teórica. Ahora vamos a resolver los problemas correspondientes a esta semana 4 del aula virtual de la empresa Marcos, ciclo 2019-2. Bien, acá mencionan lo siguiente, ¿no? Desde la copa del árbol pequeño, desde aquí, un ave va buscando una presa que está ubicado en el punto P y luego se dirige a la copa del otro árbol. Este es el esquema que se ve aquí también, pero de una manera ya más simplificada. Luego dice, ¿no? La distancia del punto P a la línea que une la copa de los árboles mide 6 metros. Ahí la distancia entre los árboles. Bien, acá tenemos un esquema que indica los datos del problema. Esto me representa un árbol, esto representa el otro árbol. Luego dice, ¿no? La distancia del punto P a la línea que une la copa de los árboles, o sea, la distancia de ese punto a esa línea, esa perpendicular. Esta perpendicular por dato mide 6. La pregunta es, ¿cuánto es la distancia entre los árboles? Es que tiene sentido la pregunta porque esos árboles están representados por líneas perpendiculares al suelo, lo cual quiere decir que esas dos líneas son paralelas, ¿ya? Ahora observe este otro detalle. Como este ángulo mide 90 y esto mide θ, entonces este ángulo tiene que medir 90 grados menos θ. Y como esto mide 90, entonces este ángulo debe medir θ, lo cual significa que esto es una bisectriz. Entonces, por el teorema de la bisectriz, esto mide 6, PC mide 6. ¿Ya? ¿Qué más? Por acá, ¿qué sucede? Este ángulo mide θ, así que este ángulo mide 90 menos θ, por este 90 que ve acá. Esto mide 90 grados menos θ. θ 90, entonces este ángulo también mide 90 grados menos θ. ¿Y qué está ocurriendo? Otra vez se ve por acá una bisectriz, entonces por el teorema de la bisectriz, este segmento mide igual con él. O sea, PA debe medir 6. Esto mide 6. ¿Y qué nos piden hallar? La distancia entre los árboles. Como son dos líneas paralelas, esa distancia está representada por el tamaño de este segmento. Y como pueden notar, el segmento AC es X, por lo tanto el valor de esa línea resulta ser 12. Listo. Bien, en la figura nos dicen que esta recta es mediatriz del segmento AC, una recta perpendicular a AC en su punto medio. AB igual a BC, AB mide igual con NC, y el ángulo que está en C mide 41. Bien, entonces a partir de esos datos nos piden hallar el valor de X. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá decimos, por el teorema de la mediatriz, si este segmento mide algo, este otro segmento, AN, debe medir lo mismo. Ese es el teorema de la mediatriz. Ya, o sea, esto de acá debe ser 2 rayitas. Aquí escribimos eso, teorema de la mediatriz. AN igual a NC. AN igual a NC. Listo, siguiente paso. ¿Qué de bueno trae esto, no? Triángulo isósceles, esto mide 41 grados. Ya. Luego, este triángulo también es isósceles. Estos dos ángulos miden iguales y lo bueno es que estos miden la suma de ellos. ¿Sí? 82 y 82, ¿no? 82 grados aquí y acá también 82 grados. Bien, lo que sigue lo podemos hacer de varias formas. Mira, note que aquí también este ángulo mide igual con este otro ángulo. ¿Ya? Y por ángulos opuestos por el vértice, al prolongar esta línea, este ángulo mide igual con él. Y este ángulo mide igual con él. Entonces, para ese triángulo está ocurriendo algo. Ese ángulo cuya medida nos interesa está siendo formado por la bisectriz de un ángulo exterior y la bisectriz de otro ángulo exterior. Eso en la parte teórica de la clase pasada se vio
¿no? En el triángulo ABN se vio que X es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo que tienes aquí. Ya, ¿cuánto mide ese ángulo? Ya pues recuerda que es 82, la suma es 180, esto debe medir 16 grados. ¿Sí? Entonces, aquí el ángulo, el valor que va aquí es 16 grados. ¿Cuánto sale X? 82 grados. Listo. Bien, dice aquí, un niño sube corriendo una rampa eléctrica, la que ve por acá. Cuando el niño está a la mitad de su recorrido, se supone que esta línea es el recorrido. A la mitad del recorrido quiere decir en el punto medio de ese segmento. Cuando está a la mitad de su recorrido, dice, la distancia que lo separa de la pared es igual a la altura que se encuentra el punto más alto de la rampa. Esta es la rampa, pues, y el punto más alto de la rampa es el punto C. Esa altura está representado por BC. Entonces, según el dato, la distancia de este punto a la pared, ¿ya?, es igual a esta altura. O sea, si esto mide B, entonces esto tiene que medir B. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Este segmento, digamos, este punto que sea punto M, este punto que sea el punto L, esa línea en el triángulo ABC tiene un nombre. Triángulo ABC. ABC. El segmento ML se llama base media. ¿Cuál es la propiedad que tiene ella? Si es la base media, esto mide el doble de esto. Esto mide la mitad del lado AB. O sea, esto debe medir 2B. Entonces, AB resulta ser 2 veces ML, o sea, 2 veces B. ¿Y eso de qué nos sirve? Mira, nos piden cuánto es la medida del ángulo de inclinación de la rampa, o sea, cuánto mide este ángulo. Y ahí tienes un triángulo rectángulo notable de ABC, triángulo rectángulo ABC. En ese triángulo, este ángulo cateto B y el otro cateto 2B, el valor de X resulta ser 53 medios. Esa es la respuesta. Bien, acá se tiene un triángulo ABC y según el dato, la cebiana BE, esta línea, BE, dice, interseca a la mediana AM, que sería esta línea, en su punto medio. Este punto, digamos, Q, o bueno, en este caso me dicen que es P, es el punto medio de esa mediana. Y como M es punto medio de BC, bueno, vamos a resaltar eso haciendo esto. Luego menciona, ¿no? PE mide 3. AYBP, ¿cuánto mide esta parte? Ocurre lo siguiente. Les había sugerido en la parte teórica que cuando ustedes tienen un triángulo y el punto medio de uno de los lados, el mejor trazo a hacer es la base media. Debes trazar la base media. La mayoría piensa que lo mejor que podemos hacer es trazar la mediana, esta línea, pero no, eso no es cierto. Trace esta base media o esta otra base media. Una de las dos. Entonces, en el triángulo EBC, ¿ya? Este es el punto medio de ese lado, en ese triángulo. Entonces, para aprovechar que ese es un punto medio, voy a ubicar aquí el punto medio de este lado, digamos punto Q, y voy a trazar la base media. ¿De acuerdo? Por favor, quiero que se convenzan que los trazos que vamos a hacer aquí no son trazos hechos al azar, imaginándose algo, nada por el estilo. Son trazos que uno los puede notar que son lógicos al considerar estas sugerencias. Tienes el punto medio de un lado, trace la base media. Eso es lo que estoy haciendo acá, trazar la base media. Ahora aprovechemos. Mira, esta línea BE es el doble de esta línea MQ. Claro, ahí va una pregunta. ¿Y cuánto mide MQ? Listo. Observe que esta línea MQ y esta línea PE son paralelas. Entonces, por el teorema de los puntos medios en el triángulo AMQ, teorema de los puntos medios,
teorema de los puntos medios, entonces AE debe medir igual con EQ. Eso deben medir iguales. O sea, en otras palabras, esto es una base media, pues, en el triángulo AMQ. Por base media, si esto mide 3, esto va a medir 6. Y MQ resulta ser 6. ¿Ya? Y luego terminamos diciendo en el triángulo BS, MQ, ahí eso es base media. Y si es la base media, entonces X más 3 es el doble de 6. Por lo tanto, X saldría 9. ¿Ya? Esa es la respuesta. M es punto medio de AC. O sea, estos dos miden iguales. AM igual a MC. ¿Ya? Hay X. Así nada más. Hay X. Bien. Ya. Otra cosa que también hay que ser aquí es ser flexibles. En el problema anterior les dije, si en un triángulo tienes el punto medio de un lado, la mejor opción, el mejor trazo es la base media. Podría ser esta base media o podría ser esta otra base media. Ya usted lo va a decidir según las condiciones del problema. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les pido que sean flexibles? Porque, ¿qué pasa si tienes un triángulo rectángulo y el punto medio de la hipotenusa? ¿Qué vas a decir? Profe, trazo la base media. No, pues, que aquí hay otra situación. No igual que esta, por si acaso. Esto es en un triángulo cualquiera, pero aquí tienes un triángulo rectángulo. En ese caso, la mejor opción es la mediana. Usted dirá, total, profesor, base media o mediana, de acuerdo a las circunstancias. Cuando mi triángulo es rectángulo, mi mejor opción es la base media, pues. Cuando no es un triángulo rectángulo, mi mejor opción es la base media. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Trazamos esta mediana. ¿Qué se gana con ese trazo? Aquí eso es mediana, así que esto es bolitas. En ese triángulo también esto es mediana. Esto mide la mitad de la hipotenusa. No, pues esto mide igual que estos dos, e igual acá. Lo cual nos dice algo, ¿no? 30 grados, triángulo isósceles, esto mide 30 grados. ¿Qué más? Triángulo isósceles, esto mide X. Entonces este ángulo tiene que medir 2X. Se concentra en el triángulo BMD, y ahí vas a decir, en este triángulo, tenemos las medidas de los tres ángulos, la suma de las medidas de estos ángulos nos tiene que dar 180 grados. Ya está. Resuelves esta ecuación muy sencilla y X te va a salir 40 grados. Dice, en la figura, la altura a la que se encuentra un ave ubicada en el punto medio de la cuerda AT, aquí está el ave, una paloma, digamos, una P, ¿ya? Se encuentra en el punto medio de esta cuerda, dice, la altura a la cual se encuentra el ave, la altura a la cual se encuentra el ave, o sea, se refiere a esta línea, ¿ya? Y la distancia que lo separa del árbol, se refiere a esta línea, están en la proporción de 3 a 4. O sea, si aquí es 3K, esto debe ser 4K. Luego dice, ¿no? Si el punto de anclaje se refiere a este punto de apoyo del punto A, está a 12 metros del suelo, a 12 metros. Si el punto de anclaje está a 12 metros del suelo, o sea, se refiere al punto C, ya, se refiere a este punto, 12 metros del suelo, y ya está. Ahí la longitud de la cuerda. ¿Cuánto mide esta cuerda? A ver, ¿qué sucede aquí? En primer lugar hay que anotar lo siguiente. Este segmento PQ o el segmento PH, cualquiera de ellas, se llama base media, ¿no? Ya, entonces si es una base media, estos dos segmentos miden iguales. Entonces 3K, 3K. Claro, el valor de K se puede hallar. 6K es igual a 12, K sale 2. ¿Qué me piden hallar? La longitud de la cuerda. Si esto es L, esto va a ser L, entonces lo que queremos hallar AC es 2 veces L. Habría que hallar L. ¿Cómo hallamos L? En el triángulo rectángulo PHC,
L viene a ser 5K. ¿Sí? ¿Qué más? Luego BC mide 12, pero también va a medir 3K más 3K. Lo que les comenté hace un rato, acá va a salir 2. Por lo tanto, la cuerda va a medir 2 veces L, o sea, eso de acá valdría 10. ¿Sí? Entonces debe salir 20. Listo. Repito, eso hace que L sea 10. Acá vale 2. Se reemplaza aquí y le ve 10. Por lo tanto, AC saldría 20. Bien, dice, ¿no? En un triángulo ABC isósceles, ¿ya? Isósceles, de base a C, o sea, más o menos hay que dibujar algo así. ¿Ya? Si la base es AC, entonces quiere decir que el segmento AB mide igual con el segmento BC. ¿Ya? Luego dicen, la mediatriz de AB interseca al lado BC en el punto P. ¿Ya? La mediatriz, o sea, una recta perpendicular al lado AB en su punto medio, interseca al lado BC en el punto P. Luego, la proporción entre BP y PC por datos de 1 a 5. O sea, si esto mide B, esto va a medir 5B. ¿Cuánto mide el ángulo PAC? PAC. ¿Cuánto mide este ángulo? Ahora, ¿qué sucede? Esto mide 6B, esto también tiene que medir 6B. Es por eso que esto mide 3B, 3B. Listo, ¿qué más? Por el teorema de la mediatriz, si esto mide 5B, esto de aquí también, 5B. Y aquí tenemos un triángulo conocido, o aquí como usted quiera, es igual. Este ángulo mide 3B, 5B, 4B. Esto va a medir 53. Por lo tanto, este ángulo también debe medir 53. De ahí que este ángulo, como el triángulo ABC es isósceles, debe medir X más 53. Listo, ya está. Ahora, ¿qué dices? Decimos, ordenando las cosas, teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. BP igual a AP. BP igual a AP. Luego, bueno, este triángulo notable, 3, 4, 5, eso vale 53. 53, ya porque todos miden iguales, 5B, 5B. Bueno, aquí también 5B. ¿Ya? ¿Qué más? Esto mide X más 53, esto también. Y para terminar, en el triángulo ABC vamos a decir X más 53 más 53 más X más 53, esto nos tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto sale X? Esto pasa a restar, la diferencia me va a dar 21, 2X 21, 10,5 grados. Listo. Dice en este problema, dato. En un polígono, el número de vértices más el número de lados, bien, acá dice el problema, el número de vértices más el número de lados de un polígono es igual a su número de diagonales, es igual al número de diagonales. Hay la suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono. Claro, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2. ¿Ya? Entonces, acá decimos, el número de lados es n, el número de vértices es n, el número de lados también es n. Esto debe ser igual al número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Sería 2n, ¿sí? Simplifica, aquí sería 4 igual a n menos 7. Bien, esto sería 2n. Esta n se va con esta n, el 2 pasa a multiplicar, sería 4 igual a n menos 3. Entonces el valor de n sería 7. La suma de los ángulos internos resulta ser igual a 180 grados por 7 menos 2, o sea, 5 por 180, 900. Esa es la respuesta.
Dice acá, en un polígono regular, ABCD, puntos suspensivos, las bisectrices trazadas desde A y D son perpendiculares. Hay el número de diagonales de este polígono. En primer lugar, el número de diagonales es igual al número de lados, por el número de lados menos 3 entre 2. Ahora, en segundo lugar, ese dato de las bisectrices. Ese polígono lo podríamos dibujar más o menos así. Bien, aquí está nuestro polígono regular. Ahora, hay que trazar las bisectrices, los ángulos que están en A y en D, lo cual más o menos serían esta línea, ¿no? Una bisectriz por acá, más o menos, otra bisectriz por aquí, más o menos, y aquí, por dato, este ángulo tiene que medir 90. Digamos que este punto sea el punto O. Ya, ahora, por otro lado, esto debe ser una bisectriz, alfa, alfa, 2 alfa, esto mide 2 alfa, esto mide 2 alfa, este ángulo mide igual con él, alfa, alfa. Ya está, entonces, ¿cuántas diagonales tiene el polígono? Lo que tenemos que hacer en realidad es hallar el número de lados, del polígono. Ocurre que aquí, al trazar las bisectrices en esta figura, se ha formado un polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vamos a mencionarlo así. En el polígono A, B, C, D, O, tenemos los ángulos internos. La suma de los ángulos internos, que sería alfa más 2 alfa más 2 alfa más 90, o sea, 6 alfa más 90, debe darnos la suma de la medida de los ángulos internos, 180 grados por el número de lados menos 2. Listo. Simplifica esto, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale 2 alfa, ya? 2 alfa. Aquí es 540. Disculpa, aquí es, sí, 540. Pasa a restar 450. 6 alfa igual a 450. No sacas alfa, sino 2 alfa, entre 3. Te va a dar 150 grados. Claro, usted se preguntará, profesor, ¿y por qué está hallando 2 alfa y no alfa? Es que mira, estás calculando el valor de este ángulo, 2 alfa, mide 150. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo externo? 30 grados. ¿Por qué hallo el ángulo externo? Porque es más fácil, pues, ¿no? La medida del ángulo externo es 30 grados y eso es igual a 360 grados entre su número de lados. ¿Cuánto sale n? 12. ¿Ya? N, el número de lados es 12. Reemplazamos aquí. El número de diagonales es igual a 12 por 12 menos 3 entre 2. Haciendo este cálculo nos va a dar 6 por 9, 54. Esa es la respuesta, 54. Dice el problema, ¿no? Se quiere cortar una madera de forma triangular, como la que se ve aquí en la figura. El lado AC mide 70, entonces hay la medida de la línea del corte. Hay la máxima medida de la línea de corte. Es una línea de corte de esta forma. En realidad, el enunciado no está muy claro, que digamos, hay que entenderlo de esta forma, ¿ya? Ustedes van a tener varios triángulos, varios trozos de madera que tienen esta forma. Son triángulos rectángulos, donde estas hipotenusas van a medir 70, 70, 70. Y ahora lo que queremos hacer es un corte, como se ve en la figura, o sea, un corte perpendicular a la hipotenusa. ¿Cuál es el corte de mayor longitud? Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el corte de mayor longitud que se puede conseguir? Entonces, para ello vas a decir, de hecho primero dibujamos al triángulo. Este es mi triángulo rectángulo, donde esto mide por dato 70. ¿Ya? El corte de mayor longitud, bueno, el corte que se quiere hacer debe tener esta característica, ¿no? Partir de B y ser perpendicular al lado opuesto. ¿Cuál es el corte de mayor longitud? De todos los modelos de triángulos que van a tener esta forma, ¿cuál es el de mayor longitud, ¿no? El corte de mayor longitud. Se sabe, al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, esta mediana va a medir 35. Y ahora, en este triángulo rectángulo, normalmente decimos
La hipotenusa es más grande que cualquiera de los catetos. ¿Ya? Concéntrese en el triángulo rectángulo BHQ. Normalmente, repito, decimos X es menor que la hipotenusa 35. Y si yo quiero resolver el problema bajo esta condición, diría, quiero que mi X sea el máximo, entonces sería 34. Pero un ratito, no me dicen que sea entero, me dicen el máximo, la longitud máxima de ese corte. Entonces, ¿qué ocurre? Como esta es la mediana, puede ocurrir en algún caso especial que esta altura coincide con la mediana. Claro, eso puede pasar. O sea que no es menor estricto, es menor o igual. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo la altura se va a confundir con la mediana? Cuando el triángulo resulta ser isósceles. ¿Ya está? Entonces, X es menor o igual que 35. ¿Cuál es el máximo valor de X? 35. Listo. En la figura, esta recta L es mediatriz, bueno, representa una autopista equidistante de las ciudades ubicadas en A y B. En A y en B es una equidistante, como esto mide 90, entonces deducimos, ¿no? Que como esta parte mide igual con esta otra, está equidistante, esta viene a ser mediatriz de la línea AB. ¿Qué más dice? El triángulo PQB, este parece F, ¿no? Pero, no, aquí está, PQB. El triángulo PQB es isósceles, de base PB, o sea, en otras palabras, quiere decir que este segmento mide igual con él. PM mide 300. MQ mide 180. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿hay la distancia de un automóvil que está en el punto F al punto A? Ya observa, este ángulo tiene la misma medida con él porque el triángulo es isósceles. Esto mide 300 más 180, 480. También esto va a medir 480. ¿Qué me piden? Allá la distancia de F al punto A. Ya, de F al punto A. Pero ¿a partir de qué, no? Mira, por el teorema de la mediatriz, este segmento mide igual con todo este segmento. ¿Sí? FB y AF miden iguales. Se llama teorema de la mediatriz. Teorema de la mediatriz. AF es igual a FB. Lo cual es bueno porque esto vale X. O sea, y para hallar FB, ya sabemos que una parte mide 480, solo falta hallar esta parte FQ. Para eso contamos con estos detalles, mira. 90 alfa, este viene a ser el complemento de alfa, 90 menos alfa. Igual acá, esto mide 90, alfa 90, esto es el complemento de alfa. Opuesto por el vértice, esto es el complemento de alfa. Entonces, ¿qué está apareciendo? Que el triángulo FQM isósceles. O sea, FQ debe medir igual con MQ. Y esto mide cada uno 180. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser X? Pues, ¿no? Esto mide 180, 480, 660, ¿no? 660. Esa es la respuesta. Para que una lámpara fluorescente esté ubicada horizontalmente se refiere a esta línea y un esquema más simple es este. Dice, se colocan cuerdas como AB y BC. La distancia de H a los extremos A y C miden 16 y 6. Hay la inclinación de la cuerda AB. Bueno, ahí lo están sugiriendo, ¿no? ¿Cuánto vale X? Así como está imposible, a no ser que sepamos algo de trigonometría y podamos usar coseno del doble o seno del doble. Por geometría, las cosas son más sencillas en realidad, bueno, al menos en este caso. Debo aprovechar que este ángulo es el doble de él. También debo aprovechar que aquí esto mide 16, la otra parte mide 6. ¿Cómo lo aprovecharía? Ubicaría aquí un punto Q, de modo que esto mida 6. Por lo tanto, lo que queda acá va a medir 10. Y usted dirá, ¿y por qué 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 4? ¿O por qué no 5? Es que si esto mide 6 y esta parte también 6, esto la hace como una mediatriz. Entonces podríamos trazar esta línea BQ. Para luego decir
que estos dos segmentos miden iguales. Este segmento mide igual con él. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? ¿Qué ganamos con esto? Claro, un triángulo isósceles, la altura es una mediana, una bisectriz, beta, beta. Esto mide beta y esto acá también mide beta. ¿Y qué sucede? A ver pensando qué vamos a hacer ahora. Simplemente por el momento voy a decir en el triángulo QBC, como es un triángulo isósceles, entonces la medida del ángulo QBH, esto es beta. ¿Pero qué sucede? Aquí hay una bisectriz. Como esta perpendicular mide 6, la otra perpendicular también debe medir 6. Eso es por el teorema de la bisectriz. Por el teorema de la bisectriz, QL mide igual con QH. Y esto es igual a 6. Ya, en el triángulo rectángulo ALQ, 6, 10, esto claro mide 8. Es conocido, ¿cierto? 6, 8, 10, 3, 4, 5. Entonces el valor de X debe ser 37. Listo. Bien, en este caso, esta línea AQ va a representar al semáforo, esta línea BD va a representar al poste y esto nos va a representar al muro. Según los datos, dice, las distancias de un poste de luz, se refiere a esto, al semáforo y al edificio están en la relación de 2 a 3. Del poste al semáforo, 2K. Del poste al edificio, 3K. Listo. Después dice, a consecuencia de un terremoto, el semáforo y el poste quedan como se ve ahora, ¿no? Como está aquí inclinada esto. O sea, ¿cuál es la idea inicial del problema? Que primero esos 3 elementos estuvieron instalados de forma perpendicular al suelo. Esto al caer se apoya en esto y esto se apoya en la pared, que es lo que se ve ahora. Esto en la pared y esto en el poste. Y cuando eso ocurre, dice, queda como, ya, el semáforo de 5 metros, esto mide 5 metros, se apoya a la mitad del poste. Se apoya a la mitad del poste, o sea, esta parte mide igual con esta otra. ¿Quién contacta con el edificio a una altura de 3? Esto mide 3. ¿Quién contacta con el edificio a una altura de 6 metros? Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia estaban inicialmente el semáforo del edificio? O sea, la distancia del semáforo, esto es 2K, esto es 3K. La distancia del semáforo al edificio va a ser 5K. Eso es lo que tú quieres hallar, 5K. Ahora, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué? Esta línea, QH, tiene un nombre. En el triángulo BCD, esa línea QH se llama base media. Entonces, se supone, en primer lugar, que esta línea mide la mitad de este lado, o sea, QH mide 3. Y además, BH igual a HC. Y cada uno va a medir 3 medios de K. ¿De acuerdo? Ya, vamos a corregir eso acá, ¿ya? Este punto, 3 medios de K. 3 medios de K. ¿Ya está? Pero en el triángulo rectángulo AHQ, esta parte 2K más 3 medios de K nos debe dar, como esto mide 3, esto mide 5, este cateto AH mide 4. Ya pues, eso mide 4. ¿Ya cuánto sale esto? Resolvemos esto y el valor de K nos va a salir 8 entre 7. Ahora, nos piden calcular la distancia entre el semáforo y el edificio. Esa distancia está representada por AC. Eso está midiendo 5K. O sea, sería 40 entre 7. AC es igual a 5K. K es 8 séptimos, o sea, 40 entre 7. Y eso aproximadamente 5,71. Dice, acá hay un parque de forma hexagonal que colinda con un terreno que tiene forma cuadrada. Y un jardinero del parque estira una manguera que mide 60 metros. Y según el dibujo, esa manguera estaría representada por esta línea, ya, 60 metros. Luego dice, hay el perímetro del terreno de forma cuadrada.
O sea, si esto mide L, el perímetro del terreno vendría a ser 4 veces L. Ahora, ¿qué debo hacer? Claro, hallar el valor de L que coincide con este lado a partir de esa información, ¿no? ¿Y qué sucede con un hexágono regular? Mira, lo más práctico cuando se tiene un hexágono regular, al menos por ahora, lo más práctico es que ese hexágono regular se puede dividir en 6 triángulos equiláteros. Aquí sería una línea, aquí sería la otra. Como aquí cada triángulo es equilátero, este lado mide igual con él y con él. Este es equilátero, este lado mide igual con él y él. Y acá también, este lado mide igual con estos de acá. Entonces, ¿qué está pasando, no? Tienes aquí una línea AB por dato, AB mide 60 metros y eso justamente es aquí L y aquí L, 2L. ¿Listo? Ya pues, no, L vale 30, no. Si 2L es 60, ¿cuánto es X? El doble pues, 120. Perímetro del terreno, 120. Bien, jóvenes, aquí les dejo las claves correspondientes a los problemas propuestos. Bien, jóvenes, eso fue todo por esta semana. Nos vemos en la siguiente. Tema a estudiar: cuadriláteros. Hasta entonces.